En esta mañana vamos a estar en Gálatas capítulo 4, ya estamos en el capítulo 4 de Gálatas, versos del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7. Ya usted ha podido ver que en el libro de Gálatas Pablo está atacando lo que es los judaizantes, aquellos que quieren traer a la iglesia rituales mosaicos, circuncisión y otras prácticas, enseñando la falsedad de que si no practican eso, entonces no son completamente del pueblo de Dios. Y ya Pablo hasta ahora, una y otra vez utilizando el Antiguo Testamento, ha probado que ser parte del pueblo de Dios es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, y que no hay necesidad de la obra, sino que Cristo fue el que obró en nuestro lugar para hacernos parte de su pueblo y regalarnos la salvación. Y en esta mañana vamos a estar viendo la adopción. Ya la semana pasada, si usted vino por la tarde, estuvimos hablando de la introducción que Pablo en cierta manera hace acerca de la introducción, en donde en el verso 26 del capítulo 3, él dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya le está entrando a lo que conocemos como la adopción, en donde Dios llama a los que no son pueblos suyos a ser parte de ser pueblo suyo, y no solamente eso, sino a ser parte de ser hijos de Dios. Cuando nosotros estamos criando, cuando tenemos a nuestros hijos, nosotros podemos poner ciertas reglas externas en sus vidas para guardarlos, para cuidarlos, para que no caigan en tentaciones o en mal. De igual manera, si usted ha conocido a alguien que ha adoptado, esa persona que adopta le da el apellido y le da todos los beneficios que hay en ese hogar. Pero ese niño viene con un corazón previamente instruido. Así que lo que ese padre adoptivo, esa madre adoptiva puede hacer también es como nosotros, es poner ciertas reglas, ciertas restricciones externas para guardarlo de todo mal, para guardarlo físicamente, espiritualmente, para poder instruirlo, para poder enseñarle, pero se queda simplemente en eso, en unas acciones externas. Igual que los padres biológicos, nos quedamos en unas acciones externas. Es por eso que nosotros creemos en la adoración familiar. La adoración familiar no es lo que nos afirma es que nosotros no tenemos el poder de cambiar el corazón de nuestros hijos. Cuando usted practica un devocional familiar diario, usted está diciéndole a Dios: en tu palabra confío de que tú trabajarás en el corazón de mi hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar corazones. Nosotros no podemos entrar al corazón de nuestro hijo e hija y cambiarlo y de tal manera que tengan unos deseos diferentes, unos anhelos diferentes. No, eso no lo podemos hacer. Pero reconocemos que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y cada vez que nosotros hacemos devocional familiar, adoración familiar, estamos reconociendo que Dios es quien puede trabajar en el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, Padre, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos llamó a ser hijos de Él, pero fíjense que Dios no solamente nos amó a ser hijos de Él y dijo: hasta aquí llegaste, ya eres mi hijo. No, Dios también nos da su Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Él no nos deja huérfanos, Él nos dio la seguridad de tenerlo a Él habitando con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dirige en estos momentos como creyentes. Así que en esta mañana vamos a ver cómo Dios nos llama hijos y cómo Él nos da esa seguridad del Paracleto, esa seguridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ponemos de pie y buscamos Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pueden tomar asiento. Así que en estos versos vamos a ver que nuestra adopción fue adquirida por un alto precio y también asegurada con la promesa del Espíritu Santo. En estos versos vamos a ver que nuestra adopción fue adquirida por un alto precio y también asegurada con la promesa del Espíritu Santo. Y he dividido también este mensaje en 3 puntos. El primer punto, el verso 4 al verso 5. Nuestra adopción tiene precio. Verso 4 al 5. Nuestra adopción tiene precio. El verso 6. Nuestra adopción es garantizada por el Espíritu Santo. El verso 6, este es el segundo punto. Nuestra adopción es garantizada por el Espíritu Santo. Y el punto 3, que es el verso 7, nuestra adopción tiene herencia. El tercer punto es nuestra adopción tiene herencia. Así que vamos al primer punto. Nuestra adopción tiene precio. Verso del 4 al 5 dice, del 1 al 3 primero. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así que corrijo, el punto 1 es desde el verso 1 al verso 5. Verso 1 al verso 5. Así que aquí vemos del verso 1 al verso 3 que Pablo entonces continúa lo que estaba hablando anteriormente. Y lo que le estaba hablando anteriormente era que la ley dada, la ley en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial y la ley jurídica y las ceremonias de la ley eran dadas a los judíos como tutor, como parte de restringirlos, de aguantarlos, para que continuaran en la voluntad de Dios. Pero esas leyes y esos rituales no eran con el propósito de que estuvieran en el pueblo de Dios hasta que regresara, sino que todas esas ceremonias se cumplirían en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos viendo ahora en el verso del 1 al 3 en el capítulo 4. Él dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y habíamos dicho que el tutor en el griego era derivado de la palabra de pedagogía, pedagogo. ¿Qué quiere decir eso? Que había un esclavo que cuidaba al heredero, cuidaba al hijo del Señor, al hijo del amo. Y este esclavo lo llevaba a la educación, lo llevaba en disciplina, lo cuidaba físicamente, lo cuidaba de tragedias, de fenómenos naturales y de todo ese tipo de cosas. El esclavo cuidaba completamente de ese niño. Pero fíjese que como Pablo dice, que el niño y el esclavo no tenían ninguna diferencia. ¿Por qué el niño y el esclavo no tenían ninguna diferencia? Porque ese niño, mientras era pequeño, mientras era inmaduro, no podía gozar de la heredad de su padre, sino que estaba esperando, estaba bajo la tutela de sus tutores y de sus cuidadores hasta que él cumpliese los años mayores. Así que Pablo dice que en el Antiguo Testamento eran como niños que estaban bajo la tutela de la ley, estaban bajo la dirección de la ley cuando eran niños. Fíjense que en el verso entonces, el verso 3 al final dice, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y es que se refiere a los rudimentos del mundo? Precisamente se refiere a las ceremonias mosaicas. Era una ceremonia externa, era una ceremonia fuera del corazón del pueblo de Dios. Era una ceremonia y unas directrices que los dirigían externamente. Pero como les he dicho antes, la ley en el Antiguo Testamento nunca fue con el propósito de cambiar el corazón del pueblo. Fue para dirigirlos externamente. Eran leyes escritas
en piedra y no para transformar el corazón del pueblo de Dios. Esto es una de las promesas que el Antiguo Testamento hace para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se anunció la venida, el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento seguían a Dios de manera externa, por medio de ceremonias, por medio de rituales, por medio de la ley. Pero en el Nuevo Testamento se cumpliría la promesa del Antiguo de que entonces la ley estaría en el corazón del pueblo de Dios. Y en lugar de seguir rudimentos externos, ahora seguimos al mismísimo Dios dirigiendo nuestras vidas con su palabra. Así que lo que Pablo entonces va a decir en el verso 4 es que se cumplió ese tiempo. Ya no son niños, ya esa ley estaba para un término, para un tiempo. Esos rudimentos, estar bajo la tutela estaba para solamente un término de tiempo. Y ese término terminaría cuando ¿qué? Cuando Cristo viniera al mundo. Por eso el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que ya este tiempo que se ha cumplido, de que Cristo ha venido, ya no estamos bajo la tutela de la ley, sino estamos bajo el Espíritu Santo, porque en Cristo se cumplió todo. Pero fíjense que en este cumplimiento se ve la eternidad de nuestro Dios. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera creado, ya Dios había determinado cuándo la segunda persona de la Trinidad iba a venir al mundo. Ya en ese consejo de la Trinidad se llegó a un acuerdo mutuo, armonioso entre la Trinidad de que en este tiempo en específico el Hijo de Dios iba a venir al mundo a tomar forma de hombre. Y cuando se cumplió ese tiempo, se cumplió, ya se cerró todo ese término de que iba a venir el Mesías. Es decir, que desde que se anunció en Génesis 3:15 que venía un Salvador, que venía un Mesías, hasta realmente la venida de Cristo Jesús, se cumplió el tiempo de Dios. Se cumplió el tiempo en el que el Mesías iba a venir y ya los rudimentos externos no iban a ser necesarios. Así que Pablo lo que está diciendo a los judaizantes es: ya no estamos bajo la tutela de la ley, ya no necesitamos tutores, ya somos maduros porque tenemos el Espíritu, porque ya el Hijo de Dios ha venido. Pero fíjense que también Pablo nos habla de la manera en que vino el Hijo de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a Cristo en un estado de ¿qué? De humillación. Esto se conoce el estado de humillación de Cristo. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley, bajo la mujer, nació en la condición infrahumana que nadie en el mundo puede estar feliz de nacer. Él nació en un pesebre bajo la mujer, pero también nació bajo ¿qué? Bajo la ley. Y Pablo lo que nos dice, nació bajo la mujer con un cuerpo verdadero y un alma racional. O sea que Cristo realmente era 100% hombre y 100% Dios. Nació de la mujer, nació en representación de la humanidad, nació en representación de su pueblo, y era necesario que Él naciera de la mujer para que Él fuera nuestra cabeza, nuestro representante. Pero también Él nació bajo la ley. ¿Y por qué Él nació bajo la ley? Porque en su humillación Él nació bajo la ley. Porque Él cumplió perfectamente y completamente la ley mosaica. Él nació bajo la ley para cumplir completamente la ley mosaica, pero también nació bajo la ley para cumplir el pacto de obra. Y ustedes tienen que recordar que es el pacto de obra. El pacto de obra es aquel pacto que Dios hizo con Adán en el principio. Él le dijo, vas a comer de todo el fruto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, vas a morir. Y Dios le estableció los términos del pacto. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Adán comió de ese fruto, desobedeció a Dios, no siguió el pacto, rompió la ley de Dios, fue desobediente y fue echado de la gloria de Dios. Pero Cristo, que es el segundo Adán, según Pablo, nació bajo la ley. ¿Para qué? Para cumplir lo que Adán no pudo cumplir
en el principio. Vino a cumplir perfectamente la ley de Dios. Y esto se conoce que en su obediencia activa, Él cumplió, Él siguió perfectamente la ley que el Padre le había dado. Ahora, ¿y por qué Él cumplió la ley? Porque era necesario. Era necesario. Para que un hombre o una mujer puedan tener comunión con Dios y puedan gozar de la vida eterna y el perdón de pecado, necesitan ser perfectos. Y esto lo hemos discutido en Gálatas. Necesitan ser perfectos, pero no hay nadie bajo el sol que pueda seguir la ley de Dios perfectamente. Y entonces Cristo vino en su tiempo, tomó forma de hombre, nació bajo la ley y cumplió la ley de Dios. ¿Para qué? Para que aquel que ponga la fe en Él pueda disfrutar de la representación de Cristo en su vida. Es decir, que todo aquel que pone la fe en Cristo, la justicia, la perfección de Dios, la perfección de Cristo, le cubre. Y ahora es contado como justo, como Abraham fue contado como justo en el Antiguo Testamento. Ahora, en este cumplimiento de tiempo en el que Cristo iba a venir, ya la ley pasó y se cumplió. Pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar. La ley nunca tuvo el propósito de cambiar corazones. La ley nunca tuvo el propósito de justificar. La ley nunca tuvo el propósito de sacarnos de las tinieblas a la luz. La ley era la dirección de Dios y continúa en la ley moral. Así que lo que nos dice la ley es: usted es pecador, pero aquí está Cristo. Usted es pecador, no puede seguir la ley de Dios, pero Dios en su tiempo envió a su Hijo para que usted encuentre redención y perdón de pecado. Por la desobediencia, como dijo Pablo, nosotros tenemos maldición. Y el único que nos puede quitar la maldición es Cristo. Por la desobediencia, el enojo y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y el único que lo quitó de nuestro hombro fue el Señor Jesucristo, por medio de la fe. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero no tan solo eso, sino que Él también nos vino a dar adopción. Fíjense lo que dice el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. La teología popular dice: todo aquel que nace, hijo de Dios. Todo el mundo entero es hijo de Dios. La Biblia dice lo contrario. Dice que todo aquel que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo son contados como hijos de Dios. Los hijos de Dios son solamente aquellos que caminan bajo la dirección del Espíritu Santo. Son aquellos que se han humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo y han suplicado por salvación al único Hijo de Dios. Y Dios nos trae adoptados. ¿Y por qué Él nos tiene que adoptar? Porque el único Hijo natural de Dios es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos adoptados, somos añadidos, somos contados como hijos de Él por medio de la unión en Cristo Jesús. Todo aquel que es unido a Cristo Jesús, entonces puede decir libremente que es hijo de Dios, que es hijo del Padre eterno. Pero fuera de la fe no hay adopción. Fuera de Cristo no hay adopción. Fuera de la unión con Jesús no hay adopción. La adopción solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo Menor, pregunta 34, dice: ¿qué es la adopción? Y la respuesta es: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo somos adoptados? ¿Cómo es que Dios nos ve como hijos? ¿Cómo es que Dios nos ama como hijos? Porque déjeme decirle, si usted está en Cristo, usted es amado. Usted es amado. Quizás usted tuvo un padre terrenal que no estuvo presente. Quizás usted tuvo un padre terrenal que no fue perfecto o fue abusivo. Quizás usted nunca conoció a su padre terrenal. Pero esta es la esperanza del Evangelio, esta es la esperanza de la adopción. Que en Cristo Jesús tenemos el mejor Padre que podamos tener en nuestra vida. Que en Cristo Jesús tenemos un Padre activo, un Padre presente, un Padre que provee, un Padre que nos cuida, un Padre que nos salva.
Y si usted ha tenido el mejor padre del mundo, donde su padre ha estado presente, que ha suplido, que lo ha instruido, que lo ha amado, déjeme decirle que aún existe un mejor padre que el terrenal. Y es nuestro Padre Celestial. Y eso solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿y cómo ocurre esta adopción? ¿Cómo es que el Padre me ve a mí con amor de hijo? Esto solamente ocurre en la unión con Cristo. ¿Por qué? Ustedes han recordado que en 2 ocasiones Dios dice y aparece en las Escrituras: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo aquel que se une a Cristo por medio de la fe, ese amor de complacencia, ese amor salvífico, Dios también lo tiene por todo su Hijo adoptivo. Porque Dios nos ve ahora Dios Padre nos ve a través del Señor Jesucristo. Y como Él tiene un amor de complacencia con el Señor Jesucristo, también Él tiene un amor de complacencia con todos aquellos a quien Cristo ha redimido. Con todo aquello a quien Dios Padre ha traído al Hijo. Así que nosotros disfrutamos del amor de nuestro Padre Celestial por medio del amor que Él tiene en su Hijo Jesucristo. Nosotros recibimos los beneficios de Cristo. Y dicho esto, fuera de Cristo Jesús no se encuentra un amor de complacencia. Al contrario, si usted está fuera de Cristo Jesús, lo que hay sobre sus hombros es la ira de Dios, es el enojo de Dios. Lo que promete usted el futuro es el sufrimiento eterno separado de Dios. El amor de Dios solamente se puede experimentar de manera de complacencia solamente en Cristo Jesús, donde Él se complace en usted, no por el trabajo que usted ha hecho, sino por el trabajo que hizo el Señor Jesucristo en su lugar, por usted. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los judaizantes. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús por el cual somos llamados hijos de Dios. No es por mi trabajo, no es por seguir la ley, no es por seguir buena obra, no es por portarse bien. Es que Dios se complace, Dios Padre se complace en el sacrificio, en la obediencia que hizo Cristo aquí en la tierra. Y por ese amor de complacencia es que entonces Él tiene amor por nosotros. Pero fuera de Cristo Jesús, no crea que un ser humano puede encontrar amor salvífico, amor de complacencia en su vida. Es solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por este amor de complacencia, por este amor de adopción, tenemos unos privilegios como hijos de Dios. Y aquí van los puntos que traigo a veces confusos, pero voy a tratar de traerlos claros. Y tengo 8 puntos, así que prepárese. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos como hijos de Dios? Primero, hermanos, tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios. A veces esta idea de la comunión con Dios se nos sale de la mente, pero esto es un privilegio, esto es una obra sobrenatural que Dios nos ha permitido tener una comunión con Él por medio de su Hijo. Nosotros podemos decir libremente y a viva voz que tenemos una relación positiva con el único Dios verdadero. En Cristo Jesús tenemos comunión con Dios. Segundo, en Cristo Jesús podemos acercarnos en oración a Dios. Tenemos la oración. Tercero, en Cristo Jesús podemos venir libremente, esto va conectado a la oración, podemos venir libremente ante la presencia del Padre. Podemos venir libremente ante la presencia del Padre. Y esto es algo que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento no tenían. Nosotros lo tenemos por medio del Espíritu Santo. Tenemos acceso directo al Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos recibe libremente delante de Él. Hermano, hay veces que yo estoy estudiando para un sermón, estoy leyendo, y mis hijos entran al cuarto y a veces me estresan y los quiero sacar, y cuando me di cuenta lo que estoy haciendo de sacarlo me da remordimiento y digo, no, que se queden. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos puedan experimentar un Padre que les recibe. Un Padre que está dispuesto a echar hacia un lado por un momento lo que hace para atenderlo, aunque no lo haga perfectamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre hace con nosotros. El Padre libremente nos da acceso delante de Él gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos libre entrada al Padre Celestial. El 4,
seguridad de amor. Hermano, también podemos estar seguros de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que hay un amor inmenso que nada ni nadie en la faz de la tierra nos puede dar como Dios nos lo da. Tenemos seguridad del amor de Dios. Quinto, tenemos paz de conciencia. Paz de que Dios nos ha perdonado cada uno de nuestros pecados, tanto pasado, presente como futuro. Dios nos ha perdonado y tenemos seguridad de perdón. En la paz de la conciencia. Sexto, tenemos el gozo del Espíritu Santo. Tenemos el gozo del Espíritu Santo. Hermano, no estamos solos. Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él es el que nos dirige, quien nos levanta, quien nos redarguye, quien nos lleva a la santidad, quien habla a nuestros corazones por medio de su palabra. Nosotros podemos entender su palabra gracias al Espíritu Santo. Séptimo, crecimiento en gracia. Crecemos en gracia. Y octavo, tenemos la seguridad de que vamos a estar firmes hasta el final. ¿Así por qué? Porque Dios nos da la perseverancia hasta el final. Como hijos de Dios, Dios no nos suelta. Como hijos de Dios, Dios no nos desecha. Dios nos preserva hasta el final. Y hermano, aquí en la tierra, y conozco de gente que ha adoptado y lamentablemente han tenido que devolver a los hijos. ¿Por qué? Porque es una amenaza a la seguridad de la vida de ellos, de sus otros hijos, y lamentablemente han tenido que devolverlos. En el caso de Dios, Dios no nos devuelve. Dios nos adopta. ¿Y por qué no nos devuelve? Porque Él mismo trabaja en nuestros corazones. Él mismo nos transforma, así que Él nos preserva hasta el final. Y el último punto, el segundo punto, nuestra adopción es garantizada por el Espíritu Santo. Así, ¿por medio de qué podemos venir al Padre? Por medio del Espíritu de adopción. Por medio del Espíritu de adopción, nuestra adopción es garantizada por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu que procede del Padre y procede del Hijo y nos lo dio para que morara en el corazón de sus hijos. Somos una familia de la fe, como habíamos hablado el domingo anterior. Ya no necesitamos ser tutores, no necesitamos tutores, sino que ya tenemos al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, aquel que nos dirige en todo momento. Hermano, cuando usted adopta a alguien, usted tiene a un hijo, la identidad de su hijo, ¿cuál es? El apellido. El apellido. Yo soy López López. Usted es Rivera, usted es Martínez. Ese es su apellido, eso es lo que usted le pasa a su hijo. Esa es su identidad. Esa es su identidad exterior, como hablé en la introducción. Pero esa identidad suya no le puede cambiar su corazón. Esa identidad exterior no tiene el poder de cambiar su corazón interior. Y esto es lo hermoso de la adopción en Dios, de la adopción en Cristo Jesús. Que Él nos da la identidad de ser cristiano. Nos da la identidad de Cristo Jesús. Ahora no pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos ¿a quién? A nuestro hermoso Salvador, quien entregó su sangre por nosotros. Tenemos la identidad en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que Él cambia nuestros corazones. Él transforma nuestros corazones. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo. Él transforma, Él es nuestro Padre Celestial, quien transforma nuestros corazones para caminar de acuerdo a su voluntad, para dirigirnos de acuerdo a su palabra. Esto es diferente al tutor. El tutor nos ponía leyes, nos ponía reglas, pero Dios cambia nuestros corazones para vivir de acuerdo a su palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay ciertas señales que lo identifican a usted como hijos de Dios. Hay ciertas señales que lo identifican a usted como hijos de Dios. Primero, usted puede saber que es hijo de Dios si usted tiene interés en crecer en el conocimiento de Dios. Si usted tiene interés en crecer en el conocimiento de Dios. Si usted no puede vivir sin conocer más de Dios, sin querer saber más de Él, sin indagar más en Él, pues usted realmente es hijo de Dios. Inclusive si usted no tiene tiempo de hacerlo, usted no va a decir qué bueno, no hago, no leo la palabra, no estudio. No, usted se va a sentir mal de que no se sienta a realmente leer la palabra de Dios e instruirse.
Segundo, si usted tiene interés por rechazar las cosas del mundo, si usted tiene interés en vivir en santidad, separado del mundo, no siguiendo los rudimentos del mundo, no haciendo lo que el mundo hace, no pensando como el mundo piensa, no hablando como el mundo habla, entonces usted puede decir que es hijo de Dios realmente. Y si usted en algún área de su vida habla, piensa, actúa como el mundo, y usted se siente mal, usted no se siente conforme a eso, pues también usted es hijo de Dios. Tercero, el interés de morir al pecado. Si el pecado le mortifica, si usted quiere morir diariamente su pecado, si usted no se siente cómodo, si usted le repugna el pecado que aún queda en sus miembros, entonces usted es hijo de Dios. Y cuarto, el interés, y escuchen esto, el interés de amar y servir más a la iglesia local. El interés de amar más y servir más a la iglesia local. No estoy diciendo que no ame hermanos de otra iglesia, pero es un interés de realmente servir a esta iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a quienes ustedes ven diariamente, esto es un instrumento de santidad. ¿Por qué? Es fácil amar a otros hermanos de otras iglesias lejos de nosotros. Claro, esos hermanos no nos ven con frecuencia. Claro, nosotros no lo vemos con frecuencia a ellos. Y muy difícil vamos a ver sus pecados y sus faltas. Y eso es fácil amar. Es fácil amar a quien no conocemos profundamente. O seguir a un pastor o otros líderes es fácil. Y amar a otros pastores lejos es fácil, claro que sí. Porque tampoco conocemos sus faltas y no conocemos sus debilidades. Eso es fácil. Pero es difícil cuando nosotros conocemos los pecados. Cuando conocemos la falta, cuando convivimos unos con otros, claro que se hace más difícil el amarnos unos a otros, pero ahí está la hermosura de que a pesar de la falta, a pesar de nuestras debilidades, nos amamos en Cristo Jesús. Ahí hay recompensa, porque usted se niega a usted mismo y usted ama a quien Dios ya ha declarado hermano suyo en la fe. Tenemos que amarnos, hermanos, tenemos que tener ese interés de amarnos y servirnos unos a otros. Ahora, ¿cómo nos acercamos al Padre? Y fíjense lo que dice aquí, lo que Pablo quiere decir cuando en el verso 6 él dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo vuelve a repetir lo que él dijo en el capítulo 3. Cuando él dice, Abba, Padre, él dice, ustedes gentiles no tienen que ser griegos para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Él dice, Abba es arameo, lo que utilizan los griegos, los judíos, y padre es pater, lo que utilizan los griegos. Y Pablo lo que está diciendo es que el privilegio de ser hijos de Dios no se encuentra en ser judío o en ser griego, se encuentra solamente en Cristo Jesús. Así que nosotros somos realmente y genuinamente hijos del Padre Celestial, porque hemos creído en el único Hijo de Dios y por eso tenemos privilegio de ser hijos de Dios. Y el tercer punto y el último, nuestra adopción tiene herencia. Nuestra adopción tiene herencia. Si usted está unido a Cristo Jesús, usted tiene una herencia incorruptible. Usted tiene una herencia eterna. Usted tiene una herencia que va a ser para toda la vida. Y fíjense, aquí está lo que Pablo dice, lo que Pablo repite en versos anteriores. En el verso 7 él dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. O sea que ya no eres esclavo, ya no estás como aquellos esclavos que te cuidaban a ti, que tú estabas igual que ellos, sin ningún tipo de beneficio de la herencia. Ya tú no eres ese niño bajo ese tutor. Ahora tú eres adulto, tú estás maduro. Ahora no estás bajo, ahora no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como hijo, ya reconocido como hijo maduro, entonces recibes y disfrutas de los privilegios ¿de qué? De la herencia. Y Pablo dice, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Ya recibimos la herencia completa en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, ¿y cuál es esta herencia? Lo digo rápido. Lo había dicho la semana pasada por la tarde. Tenemos la herencia del Evangelio hoy día. Tenemos que predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Somos herederos de los beneficios presentes de la unión con Cristo. ¿En qué? En que nos ha salvado, nos ha regenerado, en la adopción, en la justificación y en la oración y en la iglesia local. La iglesia es nuestra herencia como hijos de Dios. Nuestra herencia local que refleja lo que vamos a disfrutar en la eternidad. También somos herederos de la vida eterna y disfrutamos hoy de esa vida eterna. Hoy tenemos la idea de que vamos a vivir por los siglos de los siglos con nuestro gran Salvador. Hermano, imagínense usted vivir con Cristo por toda la eternidad, el que murió por usted, el que se entregó por usted, el que hoy le sirve a usted a la diestra del Padre. Imagínense vivir por toda la eternidad con Él, sin sufrimiento, sin dolores, sin tristeza, sino disfrutando perfectamente de nuestro Salvador. Y por último, somos herederos de una nueva tierra. Hermanos, va a venir una tierra nueva y cielo nuevo. Y esa tierra nueva y cielo nuevo no es para los malvados, no es para los impíos, no es para los malhechores. Esa tierra nueva es para la familia de Dios. Y usted, como heredero de Dios, como hijo de Dios, va a disfrutar de esa tierra y ese cielo nuevo por toda la eternidad. Somos herederos. Imagínense. Mis hijos a veces cuando mis hijos me preguntan si tengo dinero, si soy rico, ¿por qué otros son ricos? Yo siempre les digo, yo soy rico. Soy rico en Cristo Jesús. Quizás mis riquezas no sean terrenales, no sean ahora, pero voy a heredar una tierra nueva, un cielo nuevo, en donde voy a estar con mi Señor por toda la eternidad. Las riquezas terrenales se van a quedar, pero la felicidad eterna es la que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hemos visto que la adopción tiene un gran precio. Cristo entregó su vida. Y que nuestra adopción está garantizada por el Espíritu Santo. El Espíritu nos dirige, nos guía y ya no necesitamos al tutor. Y que también como hijos de Dios tenemos una herencia en Cristo Jesús. Hermanos, si algo se llevan de este sermón, recuerden esto. Cristo, Dios no solamente nos adoptó por medio de Cristo Jesús, sino que Dios nos adoptó por medio de Cristo Jesús y cambió nuestros corazones, cambió nuestras vidas. Para vivir para Él, para soñar para Él, para respirar por Él. Cristo cambió nuestros corazones para querer agradarle a Él y vivir para su gloria. No solamente nos adoptó, sino que Él nos dio el Espíritu Santo para quedarnos cerca de Él por toda la eternidad. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque es precisa, es directa, mi Dios. Ayúdanos aplicarlo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de los beneficios como hijos de Dios en esta tierra. Ayúdanos a ser humildes de que hemos sido adoptados por Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, por el amor de complacencia en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos dirija en todo momento y nos llene y nos sature de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a continuamente buscar conocerte cada vez más. Y te damos las gracias y la gloria a ti, porque tú no nos dejaste huérfanos, sino que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y podemos vivir de acuerdo a tu palabra. Podemos luchar contra el pecado y querer seguirte a ti. Y mayor que todo, libremente podemos decir, Abba, Padre, reconociendo que tenemos un Padre celestial, santo y perfecto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.